Daniel Menéndez, titular, o en realidad uno de los principales voces de Barrios de Pie, también es precandidato a diputado nacional. Daniel, esta situación se está viviendo en gran parte de la República Argentina, no solo en el conurbano bonaerense. Y vos fíjate lo que dice Juan Carlos. La política es la responsable. Me parece que la Argentina tiene un problema estructural de acceso a la tierra, lo dejó expresado lo que sucedió en Guernica el año pasado. A partir de ahí, como todo problema estructural, requiere políticas de Estado de mediano plazo. Se está avanzando con dificultades porque la pandemia puso un impasse en un montón de agenda que tenía que ver con sanar el daño que generó el macrismo en los 4 años que gobernó. A partir de ahí, desde el ministerio que conduce Ferraresi se está avanzando desde el ministerio que hoy tiene a cargo Juan Zabaleta, en la urbanización de barrios populares, en la política de lotes con servicio, en una comisión que se conformó en el Ministerio de Gobierno, que está a cargo Teresa García a través del gobernador Axel Kicillof. Por supuesto que esto lleva tiempo, estamos en una situación socialmente muy difícil, han sido producto de la pandemia y después de los años de macrismo, nos dejaron con la piel viva. Ahora, un montón de situaciones. Antes de seguir presentando a los invitados que quieren hablar de este tema, que vamos a tener posiciones muy diversas, saludo a mi equipo, Ernesto Adida, Agustín Alvarrey, Javier Borelli. ¿Cómo están, chicos? Y la primera pregunta que tengo que hacer fundamental es, ¿la política se está encargando de este tema del acceso a la vivienda en los proyectos que ustedes están viendo de los candidatos? Bueno, Juan, por ahí a veces no sale en la tele lo que hace la política. Los medios discuten alguna cosa y por ahí la política hace otra. A veces no conjugan los intereses de la gente y la política, y a veces no conjugan los intereses de la gente y los medios. Menéndez recién nombraba Guernica, ¿no? Ayer hubo un acto en Guernica que no fue televisado por ningún canal, que no salió en casi ningún medio, donde se mostró lo que se estaba haciendo y se puso en marcha esa urbanización en ese barrio puntual. Me parece que hay que debatir esto, hay que ponerlo sobre la agenda, pero en este caso me parece que los medios tienen más responsabilidad que la política. Sí. A ver, Javier. Esta semana, Juan, va a haber un acto muy importante, inauguración, entrega de viviendas, la vivienda 20.000 van a decir en lo que va del año. Va a estar Alberto Fernández, va a estar Cristina Fernández de Kirchner. Va a ser un hito importante en esta semana tan movida por otros temas. Pero esto que estamos viendo acá creo que es el tema central, que es lo que sí puede llegar a mover la elección. Cómo está viviendo la gente en carne propia, en el bolsillo, en el techo, estos últimos 2 años con pandemia incluida. Nada para la clase media, ¿eh? ¿Cómo? Nada para la clase media en la Argentina. Es un tema muy importante que está planteando. La relación del crédito hipotecario en la Argentina con el PBI es la más baja de Latinoamérica, 0,6% del PBI. En la Argentina no hay crédito para la clase media. Y eso es lo que en gran medida causa el descontento en grandes sectores de la población de clase media, que ve que muchos sectores de menos ingresos son favorecidos con muchos planes y para ello no hay nada. Bueno, hay una pregunta que vos estás planteando, en realidad una incógnita. ¿Qué pasa con la clase media? Está Yamil Santoro, precandidato a diputado nacional por la ciudad de Buenos Aires. A ver, Yamil, hemos hablado muchas cosas, siempre sobre estos temas muy puntuales, donde tu sector político, incluso vos, tienes una posición tomada muy diferente, quizás la que estábamos escuchando recién, la de Daniel, o incluso a la de Juan Carlos, que está ahí militando en la toma de estos terrenos. Juan Carlos decía una frase: es solo un terreno, no estamos haciendo nada. Estamos tomando solo un terreno. ¿Qué se responde a eso, Yamil? Que le están robando la propiedad a alguien. O sea, recién ahí en el grafo aparecía que se agarraron a palo los dueños genuinos de esa tierra y estas personas que quieren ocupar esos terrenos porque le quieren dejar algo a sus hijos. Lo que justamente se está invisibilizando es que del otro lado hay una persona que probablemente ahorró toda la vida o cobró alguna indemnización o lo que fuera y con eso pudo comprar un terreno y que por algún motivo todavía o no pudo edificar. Sí, ellos dicen que el terreno era de un privado, que lo compró la municipalidad del Estado y que el Estado lo tiene desde hace 10 años y que no hace nada. A ver, hay muchos mecanismos legales para en todo caso hacer que el Estado cumpla con los planes de urbanización. Ahora no corresponde que cualquiera de nosotros que sienta que tiene el derecho de ir y apropiarse de un terreno lo ejecute, porque digamos, directamente terminamos con el Estado de Derecho, cada uno va, agarra lo que le parece que le corresponde y terminamos en una guerra civil. No es el camino para resolver los problemas estructurales. Está con nosotros también Gabriel Solano del Frente de Izquierda. Gabriel, naturalmente creo que tu posición es totalmente distinta a la de Yamil. A la de Yamil y también a la de Menéndez. Yo quiero ser claro, acá, ¿quién gobernó la provincia de Buenos Aires en los últimos 20 años? Las fuerzas políticas que ellos representan. Ellos han gobernado siempre la provincia de Buenos Aires. Scioli, Vidal, y la situación habitacional es la que estamos viendo ahora.
una gran crisis habitacional en la provincia cuál de es la Buenos solución Aires a eso, y en todo el país. Mira, el tema pasa por muchos lugares. En primer lugar, un banco de tierras. Hace falta que haya un banco de tierras porque las tierras están siendo usadas. A mí me llama la atención lo que dice acá el candidato del oficialismo, porque dentro de su fuerza política está, por ejemplo, quien convirtió más barrios privados en la provincia de Buenos Aires. Me refiero a Massa. Es decir, que la tierra fue apropiada para hacer barrios privados. La mayoría no tenía tierras. Pero a ver, Daniel, este terreno... Un banco de tierras es fundamental. Segundo, el problema de la vivienda está asociado al tema del salario. El estudio de Argentina, déjame tener idea. Hacía falta entre 45 y 50 salarios para comprar una vivienda. Hoy hace falta 250 salarios. ¿Sabes por qué? Porque el salario está por el piso y las viviendas están en dólares. Entonces, hace falta un banco de tierras, crédito hipotecario, construcción de viviendas por parte del Estado. En cambio, el gobierno tuvo una ministra de vivienda. Esto no se discute en la campaña. Pero yo siempre quiero discutir. Nosotros tenemos un planteo de vivienda en la ciudad que es muy importante. Hay un lugar que comparten todas las organizaciones. A mí me llama la atención algo que plantea Gabriel. Muchas cosas de las que él dice son políticas públicas que se están desarrollando. El problema es que eso va a requerir un tiempo para que se vean las soluciones que hoy están desarrollando. Y un tema más. Pero gobierna porque acá lo que hay que hacer... de Buenos Aires. Yo, Gabriel, te quiero señalar este punto. Nosotros desde la Cámara de Diputados impulsamos un impuesto a las grandes fortunas por única vez, que tus compañeros se abstuvieron de votar. De ahí salió un fondo para urbanizar, cientos de barrios, miles de barrios que hoy se están desarrollando. Entonces, es fácil venir a la televisión, plantear lo que falta, pero cuando se ofrecen soluciones que afectan intereses de los sectores concentrados de la Argentina, ustedes se abstienen. Bueno, hay una pregunta, Solano. Permítimelo para redondear la idea. Es fácil venir a plantear acá lo que falta en nuestro país, que es mucho. Ahora, cuando hay que poner pues si mandaste lo que hay que poner en el Congreso para acompañar y que afectar intereses estuvo Máximo solo impulsando ese proyecto, acompañado por el oficialismo, y hoy esos fondos son los que están en ejecución para a través de la Secretaría de Integración Urbana. Hay un error terrible. A ver, en la Argentina, cuando hablan de sectores concentrados, el sector concentrado más importante de la Argentina son los bancos. Son los bancos los que no dan los créditos en la Argentina. Y los bancos no dan los créditos en la Argentina porque el oficialismo y la oposición, entre otras cosas, no tiró o nunca volteó una ley nefasta, que es la ley de entidades financieras, que la hizo Martínez Dios. A ver, digámoslo con claridad, porque si no, parece que dicen, los pobres. En la Argentina los que no prestan la plata son los bancos. De a uno, chicos. Quieren ser legisladores nacionales, quieren estar en un debate en el Poder Legislativo. Necesitan en una Cámara de Diputados hablar de a uno. Tan simple como eso lo que le pido. Yamil, dale. A ver, el problema de lo que están planteando acá Adida y el resto es que no entiende cómo funcionan los créditos a largo plazo. Argentina es un país que justamente por el miedo que le tiene la gente a las ideas de los Solano, de los kirchneristas o de Adida, lo que termina haciendo es que guarda la guita abajo del colchón en lugar de ponerla en un pacto. Pero yo puedo guardar la plata donde a mí se me cante. Ahora necesito que la banca privada me apoye. Escucha, la diferencia entre guardarla en el colchón e invertirla en el circuito financiero es que eso te permite generar crédito de largo plazo, que eso te permite desarrollo inmobiliario, eso te permite crédito hipotecario. ¿Sabés cuál es el problema? Que la gente no confía en que no parezca un delirante de estos y le meta la mano en el bolsillo. A ver, la gente, Yamil, la única que la gente confió hubo una cosa que se llamó UBA, que es impagable hoy para los argentinos. Nadie perdió plata con las uvas. Quisiera incorporar un elemento. El espacio político que expresa Yamil endeudó en la Argentina a 100 años. Nosotros cuando asumimos el gobierno después de la gestión que reivindica Yamil, la primera política que tuvimos que enfrentar de Estado es la Argentina contra el hambre. Porque tuvimos que hacernos cargo del desastre que dejaron. Aumentaste el endeudamiento y empobreciste a los argentinos, Menéndez. Y hoy 50% de pobreza. ¿De qué me hablas? Y hoy, Yamil, tenemos que recorrer el mundo para resolver el problema de la deuda. Entonces, acá, lo mismo que Gabriel, vienen y plantean, no hay crédito en la Argentina. Durante 4 años, los amigos de Yamil se fugaron la guita que nos prestó el Fondo Monetario Internacional, que es la misma en términos de monto. Es la misma en términos de monto. Gabriel, dale. A ver, es lo siguiente, mira. Acá esta pelea entre Yamil y Menéndez no corresponde, porque lo que ellos van a pagar, y es verdad, están girando por el mundo, dando lástima, para pagar la deuda que tomó el gobierno anterior. ¿Quién lo paga esto? No lo paga el gobierno.
lo está pagando. Hoy es el Día del Niño. Es un Día del Niño triste. Tenemos 60% de los pibes pobres. Y el gobierno eliminó toda ayuda para esto. No tenemos IFE. Tenemos un salario que retrocede en Argentina, en términos reales. Sí. La jubilación es ajustada. Sí, déjame hablar. Cuando había que redondeame igual. El problema acá es el siguiente. Pero es difícil. Si gobiernan lo que representa Santoro o el gobierno actual, van a ganar siempre los mismos. Acá hace falta un planteo alternativo. Para que esa vivienda para los trabajadores, insisto, banco de tierras, créditos hipotecarios, aumento de salario. Y los bancos, es cierto que acá se decía, porque los bancos hacen un gran negocio con las LELIQ. Están ganando fortunas. Y este gobierno que prometió usar la plata de las LELIQ para las jubilaciones, no lo hizo, ajustó a los jubilados a favor de los bancos. Perfecto. Yo te propongo que no te abstengas en esta discusión. Javier, dale. A ver, quiero traer acá a Gila, analista política, para ver lo que nosotros estamos discutiendo, si está también entre los intereses del votante. Exactamente. Gila, ¿esto aparece en las encuestas que hacen? Mira, el tema de vivienda no aparece entre las prioridades, pero lo cual no niega, o sea, entre las principales prioridades, lo cual no niega la crisis habitacional. Efectivamente, la crisis habitacional hoy es un problema, esto es cierto, es real. También es cierto que este gobierno, una de las primeras cosas que hizo fue, en el diseño de gobierno, fue armar un ministerio de la vivienda, con lo cual muestra un poco la preocupación, se volvió a activar Procrear, pero la crisis habitacional es innegable, es absolutamente innegable. Si vos me preguntas en términos de prioridades, por supuesto, digo, hoy los problemas más acuciantes pasan por otro lado. Sí, obviamente, ¿no? hay gente que está viviendo en una casilla pero no tiene para comer. Entonces lo primero que quiere solucionar es el problema que no tiene para comer. Ahora le pregunto a Hugo Vázquez, economista. Hugo, gracias por estar con nosotros, gracias por venir. Te pregunto, en esto es lo que estaba planteando Yamil, que para mí es un tema muy central, que es el apoyo a la clase media. O sea, por ejemplo, te voy a poner un caso y lo pongo en mi piel, en la piel personal de uno. Por ejemplo, en mi caso, si yo quiero acceder a un crédito hipotecario para la banca privada, soy pobre. No tengo los ingresos necesarios para darme un crédito que me permita acceder a una casa digna. También, Ahora, y para la banca pública, soy rico. Entonces quedo en el limbo y nadie se encarga de ayudar a lo que es la clase media, que hoy no tiene acceso al crédito, ni por parte del Estado, ni por parte de la banca privada. ¿Qué solución se le puede dar a eso? No, es así. La clase media hoy tiene un déficit habitacional muy fuerte, la clase trabajadora y clase media fundamentalmente. Sí. Pero lo cierto es que hoy estamos en el marco de una crisis muy grande, muy seria en términos económicos, y la verdad es que este año va a estar complicado para reactivar el crédito hipotecario. Esto es absolutamente claro. Hoy el gobierno está apuntando a el crédito para el consumo, todo lo que tiene que ver con fortalecer el consumo interno para la recuperación de la economía. La idea es, en principio, por lo que uno analiza de las medidas del gobierno, es recuperar el mercado interno en términos de consumo en línea blanca, consumo para el hogar, etcétera. El crédito hipotecario va a estar seguramente apuntado para el año que viene o el 2023. Y en esos términos le pregunto acá a Gabriel, le pregunto a Yamil, le pregunto a Daniel también. Quiero saber qué opinión tienen con respecto a la inflación y qué piensan hacer en las distintas legislaturas donde ustedes van a formar parte, ya sea el Congreso de la Nación, ya sea la legislatura de la Provincia de Buenos Aires, la legislatura de la Ciudad de Buenos Aires. ¿Qué piensan hacer? ¿Qué es lo que pretenden solucionar o cómo pretenden solucionar el tema de la inflación, por ejemplo? Bien. Juan Cruz, sí, Yamil, acá lo que hay que entender es que la inflación que tenemos tiene que ver con el despilfarro que llevó adelante el gobierno el año pasado. Gastó más plata que la que tenía, imprimió billetes para cubrir justamente el déficit que se le produjo, en parte por parte de la pandemia, en parte por el desorden fiscal que tiene el Estado Nacional, y ahora estamos con casi 9 puntos de déficit fiscal. Es una cantidad. Es como si vos en tu casa todos los meses estás gastando un 10% más de la que te entra. Yamil, la toma de deuda de la impresión es algo que sucedió en todos los países. No, estamos de acuerdo. En todos los países del mundo. Yo no estoy de acuerdo. Pasó en todos los países del mundo. Sí, ahora, ¿sabes cuál es la diferencia? Que Argentina vive en una situación de excepción. De los últimos 120 años, 110 gastó más de la que tenía. Y eso, cuando se vuelve una cuestión crónica y estructural, termina generando o deuda, o crisis inflacionaria, o mega devaluaciones. Entonces, el problema acá es que hay una clase política en Argentina una cosa es un problema estructural, otra cosa para es tener una ventaja de corto plazo electoral, Juan Cruz, terminó destruyendo el bolsillo de los argentinos. La inflación generación. No estoy de acuerdo. La quiero escuchar a Gila. Perdón, habla. No, a ver, me parece que hay algo acá que es medio falaz en lo que estás planteando, que tiene que ver
con las decisiones que se tomaron, no solo en Argentina, sino en todos los países del mundo. Un montón de países del mundo emitieron, tomaron deuda, o sea, gastaron más de lo que podían gastar para hacer frente a la pandemia. Argentina duplicó la destrucción económica de la media mundial. Realidad. Bueno, o sea, pero ¿sabés cuál es el problema? Mientras nos encerraban a nosotros, nos encerraban y no podíamos producir, y estaban de joda, el resto del mundo no tomó medidas tan restrictivas como la Argentina. Y esa destrucción económica la terminamos pagando con malas políticas como la emisión. Mira, también es cierto que hubo que imprimir porque, digo, se heredó una crisis. Vos decís, pero hay un fenomenal, digamos. Lo que plantea Yamil tiene un error conceptual fundamental. En Argentina esta discusión respecto a la inflación es una discusión que hay que dar en serio. La verdad es que las expectativas en la Argentina cuando decís, Hugo, cuando decís que hay que darla en serio, ¿cómo es darla en serio? A ver, el gobierno anterior practicó durante un año y medio la política de emisión cero. La verdad es que no había emisión por sobre las posibilidades del gobierno, en el caso del ingeniero Macri. Y la verdad es que la inflación superó el 50%. En la Argentina, si no nos ponemos de acuerdo respecto a lo que vamos a hacer en los próximos 10 y 15 años, la inflación no puede controlarse. Ahora, las expectativas... Hay una inversión cultural, además. Esto es, por supuesto, multicausal. Tenés, obviamente, un factor emisión. Obviamente, el año pasado se emitió... No lo pongamos técnico, pero bajémosle esto a la gente que está mirando. Sin dudas, la emisión juega y juega presionando sobre la inflación, definitivamente. Ahora, ¿cuál era la salida el año pasado? Sin acceso al mercado internacional de créditos. Perfecto. ¿Cuál era la posibilidad de sostener el aparato productivo que se deterioró a pesar de... No lo sostuvieron, lo dieron porque cerraron la persiana. Yamil, ya que Yamil me aludió, me dice que yo tengo cierta idea, le voy a decir a Yamil algo muy importante. Somos amigos y lo quiero decir a usted muy importante. Mirá, Yamil, en la Argentina no hay crédito hipotecario, no nada más por las condiciones estructurales de la economía argentina. No hay crédito hipotecario por 417 leyes de la dictadura militar. Y la que más está en contra de que se preste plata a la clase media en la Argentina, la que más lo impide es la ley de entidades financieras. Negar eso es negar la historia de los últimos 40 años. Y esa ley no la cambió ni un gobierno de los radicales, ni del PRO, ni de la Alianza Cambiemos, ni del kirchnerismo, nadie la cambió. Entonces, si no hay crédito hipotecario en la Argentina, señores, es porque los bancos no prestan. Y los bancos no prestan no por cuestiones macro, sino por cuestiones micro. Ahora le pregunto yo a Daniel. Daniel, vos que estás en los barrios, que caminás el primer cordón del conurbano, el segundo, estás ahí. ¿Cómo le hablás a una persona que no está pensando en el crédito hipotecario? Está pensando que no puede parar la olla hoy, que no tiene para comer hoy. ¿Cómo se le habla a esa persona? A esa persona se le habla primero con la legitimidad de estar todos los días. ¿Crees que el gobierno nacional todavía tiene legitimidad? El gobierno tiene legitimidad y vamos a reconstruir esperanza. Te pregunto si hay una legitimidad distinta entre el gobierno de Kicillof y el gobierno de Alberto. No, es el mismo proyecto político. La gente no diferencia. La gente hoy está golpeada. ¿Cómo no vamos a estar golpeados? Estamos saliendo de una pandemia, un año y medio, no solo de haber perdido quienes han perdido familiares de forma directa, la angustia del encierro, las dificultades. Por ejemplo, la gente en la calle, el piquetazo que se anuncia para esta semana, los movimientos, o sea, de la marcha de San Cayetano, ¿cómo se la tiene que leer? ¿A favor o en contra del gobierno? En un mes de elecciones, todos sabemos que todos somos actores políticos y los dirigentes que convocan esas marchas están jugando políticamente también. La marcha de San Cayetano es el núcleo central de apoyo y acompañamiento popular que tiene el gobierno, o uno de los principales. ¿Y la que viene esta semana en los movimientos sociales? Bueno, hay un problema estructural en la Argentina de una situación difícil, por tanto va a haber reclamos, va a haber planteos. Lo que la gente va a empezar a ver, que va a haber una vuelta de página a la pandemia y va a empezarse a reconstruir la Argentina. Hay datos que son concretos, que tienen que ver con la actividad industrial, con la generación de empleo. Los niveles de avance en la actividad industrial son previos a la pandemia. Eso es entendible, pero ¿no te parece bipolar que haya funcionarios que tienen organizaciones que le hacen marchas al gobierno? Hay funcionarios hoy contra el gobierno. ¿Cuál? Está llena. Podés recorrer la ciudad de Buenos Aires. Hay un montón de funcionarios que son de organizaciones sociales que protestan permanentemente en la calle. Pero no sé a qué te referís. El 7 Me refiero a, por ejemplo, salvo San Cayetano, que fue una marcha multitudinaria, pero que hubo un gran descontento y era observable el descontento de la gente. Muchas de las personas que integran el gobierno nacional son representantes o líderes de esas organizaciones. ¿No es medio bipolar eso? Mirá, la Argentina tiene un problema concreto y este es un gobierno que no va a hacer un diagnóstico falaz de la situación social,
Si no estamos locos, la gente que hoy nos ve, ¿qué le va a decir cualquier representante del gobierno que no lea correctamente la realidad? Que estamos muy complicados en términos sociales. Nadie puede negar esa situación. Ahora, así como señalamos eso, señalamos lo que hicimos durante la pandemia, con la asistencia alimentaria, con el IFE, con el ATP, también señalamos que estamos dando vuelta a la página porque tuvimos una política de acceso a la vacuna. Están en misa y procesión. Pará, Ernesto. Están en misa y procesión, están adentro del gobierno y protestando afuera. El problema de estar adentro de un gobierno no te hace ponerte un antifaz y no ver la realidad. Lo que no implica es que esa realidad estemos convencidos de que el gobierno va a ser y vamos a ser quienes vamos a poder reconstruir el país. Hacemos un punto y Agustín Berreda. No, me quedo con esto que decía Daniel, de que los movimientos sociales tienen esa particularidad de estar en el gobierno, pero tener que representar a un montón de gente que la pasaba mal. Y le quiero preguntar a Gila, digo, uno está acostumbrado que cuando la Argentina entra en crisis, se rompe el cristal y se llama el peronismo, ¿no? Para que resuelva las crisis en general. Digo, será un momento particular donde la crisis se da en el medio de un gobierno peronista. La gente sigue, ¿pensás que se va a volcar otra vez al peronismo por más que estemos en crisis? Bueno, a ver, es cierto que hay un segmento descontento, hay un segmento social descontento, eso es innegable, es posible que ese segmento fugue a otros espacios, eso es posible, pero también es cierto que hay un segmento de la sociedad que todavía tiene confianza en la posibilidad de reconstrucción por parte de este gobierno. Así que en ese sentido yo creo que hoy por hoy todavía la escena electoral, la medición de escenarios, todavía lo que te muestra es grandes franjas de indecisión, ¿no? Digamos, grandes franjas de indecisión. Te pregunto sobre eso, te hago un punto porque se lo preguntaba Daniel. ¿La gente diferencia, no me gusta decir la gente, digo el ciudadano, el voto de la provincia de Buenos Aires, diferencia entre el gobierno de Axel Kicillof y el gobierno de Alberto Fernández? Sí, por supuesto. ¿O considera que es todo lo mismo? No, por supuesto. A ver, las evaluaciones de cada gobierno suelen tener sus apreciaciones y sus justificaciones y sus caracterizaciones. Por supuesto que en esa evaluación entra en juego también las preferencias partidarias, las preferencias ideológicas, y eso por supuesto también juega, vos ves que hay